Introducción impactante. ¿Te ha pasado que un martes parecía estar todo en orden y el miércoles el mundo se dio la vuelta? Un diagnóstico inesperado, una llamada del banco, un mensaje que rompe el corazón. Vivimos entre titulares alarmantes y suspiros en la madrugada. ¿Quién sostiene el tablero cuando las piezas vuelan? Hoy quiero hablarte, con calma y con verdad, de algo que no cambia, aunque cambie toda la soberanía de Dios. Si el futuro te inquieta, si la ansiedad te visita como ladrón nocturno, abre el alma. Hay un rey que no improvisa, un pastor que no pierde la cuenta de sus ovejas, un padre que no llega tarde. Yo soy Dios, anuncio el fin desde el principio. Isaías 4, 6, 9, 10. Si Él ya vio mañana, ¿por qué hemos de vivir prisioneros del miedo hoy? Desarrollo bíblico. La Biblia no es un cuento piadoso para dormir, es un mapa en medio de tormentas. Isaías proclama que Dios declara el fin desde el principio, no reacciona, dirige. El lenguaje de hoy, Él no toma decisiones por pánico, sino por propósito. Por eso la historia de José nos sacude, traicionado, vendido, encarcelado. Su currículum parecía una caída sin freno. Sin embargo, detrás del telón, la mano de Dios acomodaba escenas. Años después, José les diría a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 5:0, 2:0. ¿No es eso exactamente lo que necesitamos escuchar cuando una puerta se cierra? No todo lo que duele es malo. A veces es cirugía del cielo. Miremos a Daniel, deportado, renombrado, rodeado de ídolos y de poder corrupto, mantuvo el pulso firme porque entendió algo esencial. Los reinos se levantan y caen, pero el reino de Dios es inamovible. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Daniel 2:1. En términos modernos, ninguna elección, ninguna curva económica, ninguna guerra toma a Dios por sorpresa. Cuando las noticias truenan, el cielo no entra en crisis. Y no olvidemos la promesa que ha sostenido generaciones a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:2, todas, no algunas, no las bonitas, no las fáciles, todas lo que entiendes y lo que no, lo que pediste y lo que jamás habrías elegido. ¿Cómo puede ser? Porque la soberanía no es frialdad, es amor con autoridad. El Dios que gobierna la historia conoce tu nombre y tus lágrimas. Jesús lo dejó claro: la paz os dejo, mi paz os doy heno. No se turbe vuestro corazón. Juan 1:4-2:7. Su paz no depende de la gráfica de la bolsa ni del resultado del examen. Nace de quién es Él. Ahora, que Dios sea soberano no significa que nunca lloverá. Significa que la lluvia no ahogará al que camina con Él. No significa que no habrá vientos. Significa que hay roca. Por eso la Biblia nos enseña a elegir la mirada de la fe. Cuando el ejército egipcio rugía y el mar bloqueaba la salida, Moisés no negoció con el miedo, levantó la vara y avanzó. Y si hoy, en vez de narrar nuestras crisis al milímetro, proclamáramos la grandeza de Dios con la misma precisión, aplicación.
¿Cómo se ve la confianza en la soberanía de Dios de lunes a sábado? Te propongo 3 decisiones prácticas. Cambia la narrativa interna. Cuando la ansiedad te diga, no hay salida, respóndele con escritura. No es autoayuda, es alineación. Declara en voz baja: en el auto o al tender la cama, mi Padre conoce el fin desde el principio. En su consejo me afirmo parafraseando Isaías 4, 6, 1, 0. La fe viene por oír, y a veces necesitas oírte creyendo. Ora primero, actúa después. La preocupación actúa y luego ora para arreglar el desastre. La fe ora y luego actúa con dirección. Antes del correo difícil, de la junta, del hospital, detente un minuto. Señor, tú ves lo que yo no. Dirige mis pasos. Cuando Daniel supo del edicto mortal, abrió ventanas, no cuevas. La oración no te saca del mundo, te introduce en la voluntad de Dios dentro del mundo. Practica obediencia a pequeña escala. La soberanía de Dios no es excusa para la pasividad, es motor para la fidelidad. Si Él gobierna, yo obedezco. Empieza con lo que sí controlas: tu integridad, tu generosidad, tu lengua. La paz crece donde hay obediencia. Y, si caes, levántate rápido. La soberanía incluye gracia para volver a empezar. Pregunta pastoral para tu corazón: ¿qué Goliat estás magnificando con tus pensamientos? ¿El qué pasará con mis hijos? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si no me sano? ¿Y si, en cambio, magnificas al Dios que puso nombre a las estrellas? La soberanía no niega los gigantes. Los coloca al lado del Dios verdadero para que recuperen su tamaño real. Otra práctica concreta: limita la dieta de noticias que alimenta tu miedo y aumenta la dieta de palabra que alimenta tu fe. No se trata de ignorar la realidad, sino de verla con los lentes correctos. 5 minutos diarios con Isaías 40:46 pueden reconfigurar una semana de titulares. Y una más testifica en pequeño. Cuenta a alguien hoy cómo Dios te sostuvo en un detalle específico. La soberanía se vuelve cercana cuando la narramos en familia. Hijos, no sabíamos cómo pagar, pero Dios abrió una puerta. Mamá estaba preocupada, pero oramos y hubo paz. La fe doméstica es la que permanece. Oración, repite conmigo, frase a frase: Señor Jesús, hoy elijo confiar, dividido por no en mis sentimientos, dividido por sino en tu soberanía. Tú anuncias el fin desde el principio y mi vida está en tus manos. Renuncio al miedo que me paraliza. Abrazo tu paz que me dirige. Abre mis ojos para ver dividido por tu mano en cada detalle. Enséñame a orar primero, dividido por, y a obedecer con prontitud. Declaro que todas las cosas dividido por cooperarán para bien, dividido por mientras te amo y te sigo. Guarda mi hogar, guarda mi mente y úsame como testigo, dividido por de tu fidelidad, en tu nombre, Jesús. Amén. Cierre con bendición sobre ti. Y tu casa declaro la bendición del Altísimo, que el shalom de Cristo te cubra. Que la sabiduría del Espíritu te guíe paso a paso y que, aun cuando el mundo tiemble, permanezcas firme sobre la roca. Si este mensaje te habló,
suscríbete, comparte con alguien que hoy necesita paz y comenta cómo has visto la mano de Dios en tu historia. Escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios, y oremos los unos por los otros. El futuro no es una sombra para el cielo, es un capítulo que Dios ya leyó. Camina confiado, el autor está con nosotros. Introducción impactante. A veces la vida se quiebra sin aviso, una traición, una enfermedad, una pérdida. Y de pronto, todo aquello que parecía sólido se vuelve arena. ¿Qué haces cuando tus planes se desploman? ¿Dónde te refugias cuando el piso desaparece? Muchos piensan que Dios los olvidó cuando todo sale mal. Pero la verdad es otra. Él no te ha dejado ni un segundo. La historia de José, aquel joven vendido por sus propios hermanos, no es un cuento antiguo. Es el espejo donde Dios nos muestra cómo su soberanía sigue actuando incluso cuando todo parece perdido. Escucha bien, lo que hoy te rompe puede ser la semilla de lo que mañana te levantará. Desarrollo bíblico, José no era perfecto, pero tenía algo que muchos perdemos fe. En medio del absurdo, imagina la escena: a los 17 años, lleno de sueños, termina en una cisterna, luego encadenado en una caravana de esclavos rumbo a Egipto. ¿Dónde estaba Dios en esa caravana? Estaba ahí dirigiendo los pasos que José aún no entendía. La soberanía divina no es ausencia de dolor, es propósito dentro del dolor. En la casa de Potifar, José prospera, pero nuevamente lo acusan falsamente y va a prisión. ¿Qué clase de recompensa es esa para un hombre fiel desde la celda? Probablemente oró. ¿Por qué? Señor, pero Dios no le responde con palabras, le responde con historia. Cada injusticia, cada noche de soledad era una pieza en el tablero de su destino. Años después, ese prisionero se convertiría en el segundo hombre más poderoso de Egipto, y entonces pudo mirar atrás y decir: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 5:0, 2:0. Cuando leemos esa frase, parece sencilla, pero detrás hay lágrimas y silencio. Y espera. Esperar sin entender es una de las mayores pruebas de fe. El Señor no improvisa, Él entreteje. A veces el hilo oscuro es el que resalta la belleza del tapiz final. José no se vengó, no maldijo, no se amargó, mantuvo el corazón limpio en medio del fango. Esa es la victoria de un alma gobernada por Dios. No dejar que el dolor determine el carácter. ¿Sabes qué me asombra? Que mientras José estaba en prisión, Dios ya estaba moviendo faraones, hambrunas y sueños. Mientras José pensaba que su historia se había detenido, el cielo escribía el siguiente capítulo. Así también con nosotros, cuando todo parece en pausa, Dios sigue trabajando tras bambalinas. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5, 1, 7. Él no duerme, no se confunde, no se retrasa. En términos humanos, la vida de José fue un fracaso prolongado. En términos divinos, fue un entrenamiento preciso, y eso mismo puede estar ocurriendo contigo. Tal vez Dios no cambió la situación aún, porque está moldeando tu corazón para el puesto que te espera. José fue preparado para gobernar en público por la fidelidad que cultivó en privado. Miremos también a Job. Cuando perdió todo, su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete
Pero Job respondió: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job 2:1-0. Esa respuesta no es resignación, es confianza madura. Fe no es negar el dolor, es creer que el dolor no tendrá la última palabra. Aplicación. Cuando la vida se derrumba, hay dos caminos que ya se confiar. El primero suena humano, el segundo es sobrenatural y solo el Espíritu Santo puede producirlo. La confianza no se fabrica, se cultiva en intimidad. Aquí tienes 3 pasos para mantener la fe cuando no entiendes lo que Dios está haciendo. Recuerda lo que ya hizo. Cuando el presente se oscurece, ilumina con el pasado. Escribe en un cuaderno cada rescate, cada provisión, cada milagro que has vivido. José no tenía un diario, pero tenía memoria. Dios estuvo conmigo en la cisterna, estará conmigo en la prisión. La gratitud es el antídoto del desánimo. Guarda tu corazón limpio. Nada detiene más la obra de Dios que un corazón lleno de amargura. El enemigo quiere que interpretes la herida como abandono, pero cada vez que eliges perdonar, estás declarando que Dios es más grande que la injusticia. José no permitió que el rencor lo esclavizara. ¿Y tú qué celda de resentimiento necesitas abrir hoy? No midas el amor de Dios por tus circunstancias. Si Cristo fue amado por el Padre y terminó en una cruz, entonces el sufrimiento no contradice el amor divino, lo revela. Dios no nos promete caminos fáciles, promete su presencia en cada paso. Cuando no puedas sentirlo, recuérdalo. Él está. La ciencia moderna ha demostrado cómo el estrés constante afecta el cuerpo, pero la fe produce el efecto contrario. Estudios recientes del Journal of Behavioral Medicine muestran que la oración y la esperanza reducen significativamente los niveles de cortisol, la hormona del miedo. Dios no solo cuida tu alma, también cuida tu salud cuando confías en Él. Entonces, ¿cómo vivir esta confianza en lo cotidiano? Cuando el día se desmorone, di en voz alta: Dios sigue al mando. Cuando recibas malas noticias, repite: nada me sorprende. Si a Él no le sorprende. Y cuando las lágrimas lleguen, no las escondas. Conviértelas en oración. Imagina que estás en la prisión de José, sin ventanas ni respuestas. Aún ahí puedes cantar, no porque el dolor haya terminado, sino porque sabes que no es eterno. Las cadenas no son más fuertes que el propósito. Lo que hoy parece derrota será testimonio mañana. Oración. Repite conmigo: Padre amado, cuando mi mundo se derrumba, ayúdame a ver tu mano. No quiero vivir quejándome. Quiero confiar en tu propósito. Tú conoces el final desde el principio y nada escapa a tu control. Limpia mi corazón de amargura. Sana mis heridas con tu amor. Enséñame a esperar con fe, a perdonar como José y a seguir creyendo. Aunque no entienda, declaro que lo que hoy me duele, mañana servirá para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que la paz de Cristo sea tu refugio en medio de la tormenta. Que su soberanía sea tu ancla cuando soplen los vientos, y que aún en la noche más oscura recuerdes:
Dios sigue al mando. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete. Comparte con quien está atravesando un valle y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Juntos declararemos que el dolor no define el final, porque el autor aún escribe, introducción impactante. Cuando uno mira las noticias, parece que todo se desmorona: guerras, gobiernos corruptos, economías al borde del colapso, familias divididas. Las redes repiten que el mundo va de mal en peor y muchos cristianos comienzan a preguntar con angustia: ¿dónde está Dios? Pero quiero recordarte algo poderoso: los reinos humanos pueden caer, pero el reino de Dios permanece para siempre. Esa frase no es poesía, es historia. Los imperios que una vez dominaron la tierra hoy son ruinas turísticas, pero la palabra del Señor sigue viva, sigue cambiando vidas, sigue gobernando corazones. Daniel lo entendió cuando todos los símbolos de poder lo rodeaban, y su historia antigua pero tan actual es una brújula para nosotros que vivimos entre tronos que se tambalean. Desarrollo bíblico: Daniel fue arrancado de su tierra, de su familia, de su idioma. Llegó a Babilonia como un muchacho exiliado, sin derechos, sin poder. Todo parecía perdido. Pero en medio de un imperio arrogante, Daniel se aferró a la verdad. Dios sigue en el trono. Incluso cuando los hombres ocupan sillas de oro, el rey Nabucodonosor levantó una estatua gigante para que todos la adoraran. ¿Te imaginas la presión, Miles? Se inclinaron, pero 3 jóvenes hebreos se mantuvieron en pie, no por rebeldía política, sino por lealtad espiritual. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Dieron Daniel 3 Stevenasta. Y aunque los arrojaron a las llamas, el fuego no los consumió. ¿Por qué? Porque en medio del fuego apareció uno semejante al Hijo de Dios. Eso es soberanía divina cuando parece que el enemigo tiene la última palabra. Dios entra en la escena y cambia el final. Más adelante, el mismo rey que se creía invencible enloqueció, comiendo hierba como los animales. Daniel lo había advertido: el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Daniel 4:3-2. Qué frase tan profunda. No hay elección, golpe de estado o decreto humano que pueda desplazar al soberano del universo. El pon y quita res. Controla la historia, dirige el tiempo, y cuando los hombres creen que mandan, Él sonríe desde su trono. El profeta vio desfilar imperios: Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y todos cayeron. Pero Daniel seguía firme, orando 3 veces al día, abriendo las ventanas hacia Jerusalén, su corazón apuntando al cielo. ¿Qué lo sostenía? La convicción de que los tronos humanos son temporales, pero el trono de Dios es eterno. Si trasladamos esto a nuestro siglo XXI, entenderemos algo. Los mercados suben y bajan, las ideologías cambian, los gobiernos duran un suspiro, pero Dios no se muda ni abdica. Él no tiene elecciones, tiene eternidad. La Biblia lo dice en Daniel 2:1. Él muda los tiempos y las edades. Aplicación, hermano. ¿Te das cuenta de lo liberador que es esto?
no necesitas vivir con el corazón atado a la política, ni con el alma secuestrada por los titulares. No estás a merced del caos. Tu fe no depende del dólar, del presidente o del sistema. Tu esperanza está anclada en un reino que no conoce recesiones ni derrotas. Te invito a reflexionar. ¿Dónde has puesto tu confianza últimamente? ¿Tu paz depende del gobierno o de Dios? ¿Tus decisiones nacen del miedo o de la fe? Recuerda que Daniel sobrevivió 3 imperios y nunca cambió su fidelidad. Tú también puedes mantenerte firme aunque el mundo gire al revés. 3 claves prácticas para vivir bajo el reino eterno. Ora con perspectiva celestial. Daniel oraba 3 veces al día, no para pedir comodidades, sino para mantener la conexión con el cielo. Cuando oras, estás recordando quién gobierna realmente. No es evasión, es alineación. Camina con integridad donde estés. Daniel trabajó para reyes paganos, pero jamás traicionó su fe. La verdadera espiritualidad no es huir del mundo, sino ser luz dentro de él. Tus decisiones éticas son testimonio silencioso de quién reina en tu corazón. Interpreta la historia con ojos proféticos. No todo desastre es derrota. A veces Dios permite el derrumbe de sistemas para levantar su gloria. Los reinos se sacuden, pero su propósito permanece. En cada sacudida hay una invitación al despertar. La historia moderna confirma este principio. En 1989, el muro de Berlín cayó después de décadas de división. Nadie lo esperaba. Muchos creían que sería eterno, pero la historia demostró una vez más que los muros humanos no pueden detener los movimientos divinos. Así también caerán los muros de desesperanza que te rodean, porque el reino de Cristo no tiene fin, y cuando el mundo se tambalea, tú no, porque la fe no se apoya en lo visible, sino en el invisible. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 9, 1:1. Esa es tu ciudadanía, el reino de los cielos, no el reino del miedo. Oración, repite conmigo: Padre soberano, reconozco que tú reinas sobre todo. Ningún gobierno ni poder humano dividido puede alterar tus planes. Perdóname si he confiado más dividido en la política que en tu promesa. Enséñame a orar como Daniel, con los ojos en el cielo, dividido por aunque viva en Babilonia. Fortalece mi fe, dividido para mantenerme íntegro, dividido en tiempos de confusión. Declaro que tu reino es eterno y mi vida te pertenece, en el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que la paz del reino eterno gobierne tu corazón más que las noticias del día. Que cada sacudida en el mundo sea un recordatorio de que tu rey no ha cambiado. Vive con confianza. Los tronos humanos caen, pero Cristo permanece. Si este mensaje te fortaleció, suscríbete, comparte con quien necesite esperanza y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios, porque mientras los reinos se derrumban, el reino de Dios florece en los corazones que creen. Introducción impactante. ¿Te ha pasado que miras a tu alrededor y todo parece un caos? Guerras, incendios, violencia, enfermedades nuevas, corrupción vieja. Pareciera que el mundo ha perdido el control. Y sin embargo, hay algo que el cielo quiere recordarnos hoy. La paz no depende de la calma exterior,
sino de la presencia interior de Dios. Vivimos una generación que sabe mucho de tecnología, pero poco de quietud. Corremos, opinamos, tememos, pero olvidamos respirar en la presencia del Eterno. Muchos cristianos oran, pero siguen ansiosos, leen la Biblia, pero duermen con miedo. ¿Por qué? Porque han oído del Dios soberano, pero aún no han descansado en Él. Hoy quiero invitarte a una verdad profunda. Cuando todo se sacude, el alma que confía en Cristo puede seguir en paz. Porque la soberanía de Dios no solo gobierna los reinos, también gobierna tu corazón. Desarrollo bíblico. La Biblia no nos promete un mundo fácil, pero sí una paz imposible de explicar. Jesús lo dijo con claridad: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 1, 4, 2, 7. Notemos algo. Jesús pronunció estas palabras horas antes de la cruz. En medio de la traición no lo dominó. En medio del odio, no perdió el amor. Su paz no era ausencia de problemas, sino presencia del Padre. Esa paz es la que el mundo busca en medicinas, dinero o distracciones, y no jala. Y Dios nos recuerda que la verdadera calma no se compra, se recibe. Filipenses 4, 6, 7 lo expresa así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabra guardará es militar. Significa que la paz de Dios es como un ejército que rodea tu mente. Imagínalo mientras el mundo grita malas noticias. Tu corazón está custodiado por ángeles que responden a la autoridad del príncipe de paz. Pero esa protección no se activa con quejarse, sino con orar. La ansiedad analiza, la fe entrega. El profeta Isaías también lo proclamó: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 2, 6, 3. Cuando la mente se dispersa, el corazón se inquieta. Cuando la mente se enfoca en Dios, el alma descansa. Pensemos en Pedro. Caminaba sobre el agua mientras miraba a Jesús, pero se hundió cuando miró el viento. Mateo 1, 4, 3, 0. No fue la tormenta la que lo venció, fue la mirada desviada. Así nos pasa a nosotros, las olas no nos tragan, lo hace el miedo. La clave está en mantener la vista en el Señor. Jesús no prometió mares tranquilos, prometió su compañía en la barca, y eso cambia todo. ¿Recuerdas cuando los discípulos lo despertaron gritando: Maestro, perecemos? Marcos 4, 3. Él se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmúdece. Y sobrevino gran bonanza. Pero antes de calmar la tormenta externa, los confrontó con la interna. ¿Por qué temen? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4, 4, 0. En otras palabras, Jesús no solo quiere calmar las olas que ves, sino las que sientes. Aplicación. Querido hermano, la paz no se encuentra huyendo del mundo, sino habitando en la presencia de Dios en medio de él. Por eso quiero dejarte 3 pasos para vivir con paz. En tiempos caóticos,
sustituye la preocupación por oración. Cada pensamiento de miedo puede transformarse en una conversación con Dios. Si piensas, y si pierdo el trabajo, conviértelo en Señor, tú eres mi proveedor. Si dices, y si me enfermo, di tú eres mi sanador. La ansiedad se disuelve cuando la fe habla. Selecciona tus fuentes de información. No todo lo que informa edifica. Si pasas más tiempo en noticias que en oración, tu mente vivirá saturada. Filtra lo que consumes. Llena tu corazón de palabra, no de pánico. Comparte paz donde vayas. La fe no es pasiva cuando otros estén desesperados. Tú sé esa voz tranquila que dice, Dios sigue aquí. Un mensaje de esperanza puede ser la cuerda que salve a alguien que se está ahogando en ansiedad. La ciencia lo confirma, la oración y la meditación bíblica cambian los patrones cerebrales. La Universidad de Harvard publicó un estudio en 2023 que muestra cómo la práctica de oración diaria reduce la actividad en la amígdala, el centro del miedo, y activa zonas asociadas a la calma. Dios no se equivocó, nos diseñó para descansar en Él. Así que cuando la tormenta vuelva, porque volverá, no la niegues, pero tampoco te rindas. Recuerda, Jesús sigue en la barca. El mundo puede estar en crisis, pero tú no estás solo. Eres hijo del reino que no tiembla. Oración. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy decido dejar mi miedo a tus pies. No quiero vivir afanado, dividido por lo que no puedo controlar. Dame tu paz, esa que el mundo no puede dar. Guarda mi mente como un muro sagrado. Enséñame a mirarte y no mirar el viento. Que mi hogar sea un refugio de fe, no de temor. Habita en mi corazón, en mis pensamientos y en mis decisiones. Declaro que nada podrá robarme dividido por la paz que tú me diste. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Sobre ti declaro la paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque el mundo se sacuda, tu espíritu permanezca firme, porque Cristo reina en tu mente y en tu casa. No temas lo que viene, teme perder la comunión con Él, porque ahí está la verdadera seguridad. Si esta palabra trajo calma a tu corazón, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios. Yo busco la protección de Dios. Recuerda, no importa cuán fuerte ruge el mar, el Señor del mar está contigo, y donde Él está, siempre habrá paz. Introducción impactante. Hay un enemigo silencioso que destruye más vidas que las guerras o las enfermedades. El miedo roba sueños, destruye matrimonios, paraliza talentos y apaga la fe. Es el arma favorita del diablo, porque no necesita cadenas visibles, solo necesita convencerte de que no puedes, de que estás solo, de que Dios no vendrá a tiempo. ¿Has sentido esa voz, esa que susurra? Y si no sales adelante, y si te enfermas, y si pierdes a los tuyos, el miedo siempre habla en futuro, pero Dios siempre actúa en presente. Hoy quiero recordarte una verdad que puede transformar tu forma de vivir cuando el miedo toca a tu puerta. La fe debe salir a abrir. Desarrollo bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia repite una frase 365 veces: no temas, una para cada día
del año, como si el cielo supiera cuán frecuente es esta batalla. El miedo no es simplemente una emoción, es un espíritu que busca dominar. Por eso, en 2 Timoteo 1:17, Pablo escribe, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El enemigo sabe que no puede quitarte la salvación, así que intenta quitarte la paz. Él siembra miedo para que dejes de avanzar, para que veas tus gigantes más grandes que tu Dios, pero el miedo es un mentiroso profesional, exagera el peligro, minimiza la promesa y te convence de huir cuando deberías permanecer. Veamos a Israel frente al Mar Rojo. Atrás venía el ejército egipcio, adelante el abismo. Y el pueblo gritó, nos sacaste para morir aquí. Éxodo 1:4-1:1. Pero Dios respondió, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy. Sursán, Dios no los regañó por tener miedo, sino por dejarse dominar por él. El miedo paraliza, pero la fe da pasos. Moisés levantó su vara y el mar se abrió, no antes, sino después de creer. Lo mismo sucede con nosotros. Queremos que Dios abra el mar antes de mover el pie, pero Él espera que movamos el pie para abrir el mar. La fe no ignora el peligro, simplemente cree que Dios es mayor. David lo entendió frente a Goliat. Todo el ejército veía un gigante imposible. David veía una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 1:7-4-5. ¿Ves la diferencia? El miedo ve el problema. La fe ve al Dios que gobierna el problema. Y no olvidemos a Pedro, mientras miraba a Jesús, caminó sobre las aguas. Cuando miró las olas, se hundió. Así de rápido, el miedo te roba el milagro. Por eso Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Mateo 1:4-3-1. La duda es la puerta por donde entra el miedo. Hoy, muchos viven esclavos del miedo al futuro, al rechazo, al fracaso o a la muerte. Pero Cristo ya venció al miedo más grande, la muerte misma. Si venció eso, ¿qué no podrá vencer en ti? El miedo te dice, no puedes. La fe responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aplicación, querido amigo, el miedo toca la puerta de todos, incluso de los hombres y mujeres más santos, pero la diferencia está en quién abre. Si abres tú solo, el miedo entra y toma asiento. Si dejas que abra la fe, el miedo huye. Aquí te comparto 3 maneras de enfrentar el miedo desde la fe. Habla la palabra, no tus emociones. Cuando el miedo te diga no vas a lograrlo, responde con la escritura. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 2:7-1. La Biblia no es adorno, es espada. No luches con pensamientos, lucha con promesas. Enfócate en la presencia, no en la ausencia. El miedo te recuerda lo que falta: dinero, salud, apoyo. La fe te recuerda lo que tienes un Dios que no falla. Isaías 4:1-10 lo asegura. No temas, porque yo estoy contigo. No dice estaré, dice
la presencia de Dios es tu cobertura permanente, transforma el miedo en misión. Cada temor revela un área donde Dios quiere que crezcas. Temes hablar en público. Tal vez Dios te está llamando a testificar. Temes perder el control. Tal vez quiere enseñarte a depender de Él. El miedo puede ser maestro si lo enfrentas con fe. La ciencia también reconoce esto. En 2022, la Universidad de Stanford descubrió que las personas que oran regularmente experimentan una reducción del 30% en los síntomas de ansiedad crónica. La fe no es evasión, es medicina del alma. Pregúntate hoy, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Tal vez esa respuesta sea exactamente lo que Dios te está pidiendo hacer. Oración, repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que el miedo ha tocado mi puerta, pero hoy decido abrirte a ti. Rechazo el espíritu de temor dividido por y recibo tu espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Declaro que no soy esclavo del miedo, soy hijo del Dios Todopoderoso. Aunque el enemigo me intimide, tú me fortaleces. Aunque el futuro sea incierto, mi fe está segura en ti. Hazme valiente, Señor, para caminar sobre las aguas, para enfrentar mis gigantes y para confiar cuando no vea salida. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que la fe sustituya cada rincón donde antes habitaba el miedo. Que tu corazón aprenda a descansar en la presencia del que todo lo puede. Recuerda, el miedo grita, pero la fe susurra, y el susurro de Dios es más fuerte que cualquier tormenta. Si esta palabra te ayudó, suscríbete, comparte con alguien que vive en ansiedad y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios, porque cuando la fe abre la puerta, el miedo no tiene dónde quedarse. Introducción impactante. ¿Alguna vez te has sentido frente a un Goliat? No hablo solo de gigantes físicos, sino de esos problemas que parecen demasiado grandes para ti, una deuda imposible, un diagnóstico aterrador, una traición que duele más que una herida. Todos enfrentamos gigantes y el enemigo se asegura de que luzcan invencibles para que antes de pelear ya te sientas derrotado. Pero hay una verdad eterna que hoy debe encender tu espíritu. La fe que confía en Dios puede derribar cualquier gigante. No importa cuán grande sea el obstáculo, lo importante es cuán grande es tu Dios. Desarrollo bíblico. La historia de David y Goliat no es una fábula infantil, es una radiografía espiritual del combate que todos libramos entre el miedo y la fe. Israel tenía ejército, tenía experiencia, tenía armas, pero no tenía valentía. 40 días escucharon los gritos del gigante y 40 días permanecieron paralizados. Eso es lo que el miedo hace, te roba el movimiento. Y entonces aparece David, un joven pastor sin armadura, pero con convicción. Cuando todos decían es imposible, él dijo: Jehová me libró del león y del oso, él también me librará de este filisteo. 1 Samuel 1:7, 3:7. David no confió en su fuerza, confió en su historia con Dios. Cada victoria pasada era un recordatorio del poder que lo acompañaba. Cuando Goliat lo vio, se burló: soy yo perro para que vengas a mí con palos B. El enemigo siempre menosprecia a los que tienen fe porque no entiende el poder invisible que los respalda
David respondió con la frase que cambió la historia: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí está la clave. David no peleó por reputación, sino por revelación. No dijo yo puedo, dijo él puede. Cuando la piedra salió de su honda, no fue la puntería lo que derribó al gigante, fue la autoridad del Dios Todopoderoso. Cada vez que enfrentas un desafío confiando en el nombre del Señor, la misma unción que acompañó a David se activa sobre ti. Los gigantes siguen cayendo porque el poder de Dios sigue siendo el mismo. Mira cómo actúa la fe. No niega la realidad, pero la coloca bajo una autoridad superior. David no dijo que Goliat no existía, dijo que no era más grande que su Dios. Y esa es la actitud que el Espíritu Santo quiere sembrar en ti hoy. Piensa en tus gigantes actuales, la ansiedad que no te deja dormir, la culpa del pasado que aún te persigue, la preocupación por tus hijos, las deudas que parecen inalcanzables. Todos ellos tienen nombre, pero solo uno tiene poder para vencerlos: Jesús. Y cuando invoca su nombre, el cielo pelea por ti. En Zacarías 4:6, el Señor recuerda: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. La batalla no se gana con estrategias humanas, sino con obediencia espiritual. Aplicación, hermano: quizás tu Goliat no mide 3 metros, pero te intimida igual, y si lo miras sin fe, parecerá aún más grande. Por eso quiero compartir contigo 3 pasos prácticos para derribar tus gigantes. Identifícalo con nombre y verdad. David no peleó contra un problema general, peleó contra un gigante con nombre. Menciona tus miedos ante Dios: Señor, este es mi Goliat. El enemigo se alimenta del silencio. La fe lo derrota con confesión. Nombrar el gigante es el primer paso para enfrentarlo. Declara la palabra sobre tu batalla. David habló antes de lanzar la piedra. Dijo: Jehová te entregará hoy en mis manos. Habla fe sobre tu situación. No digas no puedo más. Di: mi Dios abrirá camino donde no hay. Proverbios 1:8:2:1 afirma: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Habla victoria. Las palabras son piedras espirituales. Actúa en obediencia, aunque tiemble tu mano. La fe no elimina el temblor, pero te empuja a avanzar a pesar de él. David corrió hacia el gigante. No, al revés. Tal vez tú también tengas que correr hacia lo que temes, esa conversación pendiente, ese cambio que postergas, esa decisión que Dios te pide. No esperes a sentirte listo. El milagro llega mientras caminas. La ciencia también respalda este principio. Investigaciones de la Universidad de Oxford 2021 mostraron que las personas que enfrentan activamente lo que temen desarrollan nuevas conexiones cerebrales de resiliencia. Eso es exactamente lo que hace la fe. Entrena el alma para ver el peligro y aún así avanzar. Dios no te llama a negar tus gigantes, sino a verlos desde su perspectiva. Y desde el cielo, Goliat nunca fue tan alto. Oración, repite conmigo: Señor, reconozco que tengo gigantes en mi vida, pero hoy elijo mirarte a ti, no a ellos. No peleo con mi fuerza, peleo en tu nombre. Declaro que cada temor, cada deuda, cada enfermedad caerá bajo el poder de Cristo. Dame valentía como a David, dame fe
para correr hacia la batalla, que mis palabras sean piedras de victoria, que mi corazón no dude de tu poder. En el nombre de Jesús, declaro que mi Goliat caerá. Amén. Cierre con bendición. Que la unción que derribó gigantes se active hoy sobre ti. Que el miedo retroceda y la fe avance. Recuerda, los gigantes no caen por tamaño, caen por nombre. Y el nombre, sobre todo el nombre, es Jesús. Si esta palabra fortaleció tu espíritu, suscríbete. Comparte con alguien que necesita coraje y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. El mismo Dios que acompañó a David pelea tus batallas hoy. Corre hacia tu gigante. La victoria ya fue escrita. Introducción impactante. Vivimos en una época donde el miedo se disfraza de prudencia y la cobardía se disfraza de sabiduría. Muchos dicen, no es miedo, es que tengo que ser realista. Pero la verdad es que detrás de ese realismo muchas veces se esconde un corazón paralizado, un espíritu encadenado por la duda. Y sin embargo, el apóstol Pablo fue claro: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Si el miedo no viene de Dios, ¿por qué seguimos alimentándolo? Hoy quiero invitarte a soltar esa carga invisible que ha robado tu alegría, tu fe y tu fuerza. Porque cuando el Espíritu Santo habita en ti, ya no hay lugar para el temor, solo para la victoria. Desarrollo Bíblico. Pablo escribió esas palabras a Timoteo, un joven pastor temeroso, rodeado de persecución, de críticas y de amenazas. El apóstol lo conocía bien, sabía que el miedo puede disfrazarse de humildad, de prudencia, incluso de respeto humano, pero también sabía que ese miedo, si no se enfrenta, apaga el fuego del llamado. Por eso le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, enciende lo que el miedo quiere apagar. El espíritu de temor que menciona Pablo no es una simple emoción, es una fuerza espiritual que busca gobernar la mente, y su propósito es, frenar tu propósito. Por eso, en la misma frase, el apóstol contrapone 3 armas divinas: poder, amor y dominio propio. Poder, porque el Espíritu te da autoridad para resistir. No hablas con miedo, hablas con respaldo. El mismo poder que resucitó a Cristo vive en ti. Amor, porque el miedo se alimenta del egoísmo. Quien ama, confía. Quien teme, se protege. El amor perfecto echa fuera el temor. Juan 4:1-8. Dominio propio, porque el Espíritu te da mente firme cuando todo alrededor se derrumba. Mira el ejemplo de Pedro. Antes del Pentecostés, negó a Cristo 3 veces. El miedo lo dominó, pero después del Espíritu Santo, predicó ante multitudes sin temer ni a cárceles ni a espadas. ¿Qué cambió? No las circunstancias, sino la presencia. Donde antes había miedo, ahora había poder. Y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. El enemigo sabe que un creyente lleno de miedo es inofensivo, pero un creyente lleno del Espíritu es imparable. El miedo te dice: no lo hagas. Pero el Espíritu te dice: hazlo y verás mi gloria. El miedo dice: no eres suficiente. El Espíritu dice: mi gracia te basta.
El miedo dice, vas a perder. El espíritu dice, ya vencí por ti. Piénsalo, ¿cuántas bendiciones no has visto porque el temor te detuvo? ¿Cuántas puertas no abriste por miedo al qué dirán? ¿Al fracaso o al rechazo? Pero hoy el Señor te llama a avivar el fuego. Aplicación, querido hermano, la vida cristiana no se vive con miedo. Se vive con misión. No fuiste diseñado para esconderte, sino para brillar. Y esa valentía no viene de tus emociones, viene de la llenura del Espíritu Santo. Aquí te dejo 3 pasos para reemplazar el miedo con poder, amor y dominio propio. 1, habla la verdad, incluso cuando tiembles. El valor no es ausencia de miedo, es decidir obedecer a Dios a pesar de Él. Cada vez que digas la verdad en un mundo de mentiras, el Espíritu te fortalecerá. Recuerda, el silencio del justo es la victoria del enemigo. 2, actúa con amor cuando el miedo te empuje a alejarte. Cuando temes ser herido, eliges aislar, pero el amor te acerca. Serve, perdona. Ora por los que te ofenden. El miedo edifica muros. El amor construye puentes. Sandy, disciplina tu mente. El dominio propio comienza en los pensamientos. Cada vez que el miedo te diga no puedes, responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repite la palabra. Reescribe tu diálogo interno con las promesas de Dios. Y recuerda, la ciencia también confirma el poder del autocontrol. Un estudio de la American Psychological Association 2024 mostró que quienes practican meditación bíblica y oración diaria experimentan una reducción del 40% en los episodios de ansiedad. Dios no miente su espíritu, realmente trae equilibrio, poder y paz. Y si hoy decidieras vivir como alguien que cree de verdad que el Espíritu de Dios vive en él, no eres débil. Eres templo del poderoso, no eres víctima, eres portador de victoria. No eres esclavo del miedo, eres hijo del Rey. Oración, repite conmigo, Padre Celestial. Gracias por recordarme dividido, porque no me diste un espíritu de temor. Hoy rechazo toda voz de miedo, toda duda, toda inseguridad. Declaro que tu espíritu dividido me llena de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el fuego en mí, reaviva mi fe y hazme valiente para cumplir mi propósito. Cuando el miedo grite, escucharé tu voz. Cuando las dudas lleguen, y me mantendré en tu verdad. En el nombre de Jesús, camino en tu poder. Amén. Cierre con bendición, que el fuego del Espíritu Santo te envuelva y te dé valentía para vivir sin temor. Que cada decisión esté guiada por amor, no por miedo, y que el dominio propio guarde tu mente en perfecta paz. Recuerda, el temor te detiene, pero el Espíritu te impulsa. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios. Yo busco la protección de Dios, porque en el reino de Dios los valientes no nacen, se forman en la presencia del Espíritu. Introducción impactante. Hay momentos en los que ni los consejos, ni la ciencia, ni los amigos pueden romper una cadena invisible que te ata. Es ese tipo de esclavitud que no se ve, pero se siente un hábito que no puedes dejar, una tristeza que no se va, una culpa que te persigue,
una opresión que se repite en tu familia, pero escucha bien, la oración tiene poder para romper cadenas. No lo digo como metáfora poética, sino como verdad espiritual y comprobada en la historia. Lo que el hombre no puede cambiar, Dios lo transforma cuando su pueblo ora. Y si hoy te sientes atado, te aseguro que no estás solo en esa celda. Cristo está allí, esperando que levantes tu voz. Desarrollo bíblico. 2 ejemplos bíblicos lo confirman con fuerza: Daniel en Babilonia y Pablo y Silas en Filipos. Ambos encarcelados, ambos oprimidos, ambos sin salida, pero los dos descubrieron el secreto que muchos olvidamos. El poder no está en la circunstancia, sino en la presencia. Mira, Daniel, cuando el rey Darío firmó el decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera él, Daniel no entró en pánico, no organizó una protesta, no huyó, simplemente abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró 3 veces al día, como siempre lo hacía Daniel 6:1-0. No fue oración de emergencia, fue oración de comunión. Y cuando lo arrojaron al foso de los leones, Dios no evitó la prueba, pero sí cerró las bocas de los leones. ¿Ves la diferencia? Dios no siempre detiene el horno, pero siempre entra contigo. Ahora miremos a Pablo y Silas en Hechos 16, encadenados, golpeados en la oscuridad más profunda. Comenzaron a hacer algo ilógico: orar y cantar himnos a Dios. Y pues la Biblia dice que de repente vino un gran terremoto, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. No fue casualidad, fue intervención divina. Dios no solo liberó a los suyos, también usó ese milagro para salvar al carcelero y su familia. Ahí comprendemos algo esencial. La oración no solo cambia situaciones, cambia atmósferas. El sonido de la oración hace temblar las prisiones espirituales. Por eso el enemigo siempre intenta callarte cuando no oras. Te roba la llave. Cuando oras, rompes los candados. Aplicación, hermano. Si tú supieras lo que pasa en el mundo invisible cuando oras, orarías más y te preocuparías menos. Pero muchos han hecho de la oración una rutina vacía o una reacción desesperada. Dios quiere que la conviertas en tu estilo de vida. Aquí te dejo 3 verdades que te ayudarán a recuperar el poder de la oración. 1, la oración no cambia a Dios, te cambia a ti. No es un mecanismo para manipular al cielo, sino para alinearte con su voluntad. Jesús en Getsemaní oró 3 veces. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La verdadera oración no busca escapar del proceso, busca cumplir el propósito. Cuando oras, Dios actúa aunque no lo veas. Daniel oró por 21 días sin respuesta. El ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón, tus palabras fueron oídas, pero el príncipe de Persia me lo impidió. Daniel en 0, en 2-3. Es decir, la oración activa una batalla espiritual. A veces parece que nada pasa, pero en el cielo hay guerra por tu causa. No dejes de orar justo cuando está por llegar la respuesta. 3. La oración colectiva tiene poder multiplicado. Cuando Pedro estaba preso, la iglesia hacía sin cesar oración por él. Hechos 1, 2, 5.
Y Dios envió un ángel, las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron solas. Cuando el pueblo se une en oración, el cielo responde con poder. Por eso es tan importante orar en familia, orar con tus hermanos, orar por tu nación. Y no lo olvides, la ciencia también ha observado los efectos de la oración. Estudios del Harvard Medical School 2023 mostraron que personas que oran o meditan diariamente presentan mayor resiliencia emocional, menor presión arterial y una sensación de propósito más fuerte, lo que el mundo llama efecto placebo. Nosotros lo llamamos presencia de Dios. Así que cuando la angustia te visite, no discutas con ella, ora. Cuando el enemigo te susurre que no puedes, cántale a Dios. Cuando la noche sea más oscura, adora más fuerte, porque el cielo no está en silencio. Cuando un creyente abre su boca, oración, repite conmigo: Señor Jesús, hoy decido recuperar el poder de la oración. No oraré solo cuando tenga miedo, sino para conocerte más. En mis noches más oscuras, levantaré mi voz. Cuando todo se derrumbe, mis rodillas estarán firmes. Abre las puertas que el enemigo cerró, rompe las cadenas que me atan, libera mi mente, mi familia y mi corazón. Haz temblar las prisiones dividido por y derrama tu presencia sobre mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Declaro que tu habitación se convertirá en santuario y tu oración en espada, que donde antes hubo miedo, habrá alabanza. Donde hubo cadenas, habrá libertad. Ipsilon, que cada vez que ores, el cielo te escuche y la tierra lo note. Si esta palabra encendió tu fe, suscríbete, comparte con alguien que necesita esperanza y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios, porque cuando un hijo de Dios ora, hasta las cárceles tiemblan. Introducción impactante: vivimos en un mundo que ofrece 1000 formas de esperanza en el dinero, en la salud, en el éxito, en las relaciones. Pero todas esas esperanzas se quiebran cuando llega la tormenta. ¿Te ha pasado? Depositas tu confianza en algo o alguien y de pronto se derrumba. Y ahí entiendes lo que muchos descubren demasiado tarde. La esperanza humana tiene fecha de caducidad, pero la esperanza en Cristo es eterna. Hoy quiero hablarte de esa esperanza viva, la que no depende del clima, de la economía, ni del gobierno, sino del poder del Dios que resucitó a su Hijo de entre los muertos. Desarrollo bíblico: Pedro, el apóstol que negó a Jesús y luego fue restaurado, entendió este principio mejor que nadie. Por eso escribió en 1 Pedro 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esperanza viva. No dice esperanza emocional, ni esperanza idealista. Dais viva, porque no está basada en circunstancias, sino en una persona, Jesús, y mientras Él viva. La esperanza también, cuando Jesús murió, los discípulos creyeron que todo había terminado. Caminaron cabizbajos hacia Emaús, tristes, decepcionados, sin rumbo, pero cuando el resucitado se les apareció, algo cambió. Dice Lucas 2:4-3:2 que sus corazones ardían mientras Él les hablaba. Eso hace la esperanza, enciende lo que el dolor había apagado
Y esa misma llama quiere encender hoy tu corazón. Quizá perdiste algo que amabas una persona, una oportunidad, una etapa, y sientes que ya nada tiene sentido. Pero déjame recordarte algo, la tumba vacía de Jesús también vació la tuya. Lo que parecía el final fue en realidad el principio de todo. Job lo entendió en medio de su tragedia, lo perdió todos sus bienes, sus hijos, su salud, y aún así declaró: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Ese es el tipo de fe que el infierno no puede derrotar, una fe que sigue creyendo aunque no vea nada. Cuando el enemigo te diga todo se acabó, recuerda que la cruz también parecía el final y fue el comienzo de la victoria. Cuando el dolor te susurre, no hay salida, escucha la voz del resucitado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aplicación, hermano. La esperanza no es negar la realidad, es ver la realidad a través de las promesas de Dios. Y esas promesas no son palabras vacías, son compromisos sellados con la sangre de Cristo. Aquí te comparto 3 maneras de mantener viva la esperanza cuando todo parece perdido. es. ¿Recuerda lo que Dios ya hizo? La memoria es el combustible de la esperanza. David dijo en el Salmo 7:1, traeré a la memoria las obras de Jehová. Cuando te sientas sin fuerzas, recuerda tus propios milagros, las veces que Dios te libró, te sanó, te sostuvo. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. 2-1. Mira, más allá del momento, Romanos 8:1-8 dice: las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Lo que hoy duele y no será para siempre. La esperanza no borra el dolor, pero le da sentido. Cada lágrima que cae en fe es semilla de gloria futura. 3. Habla esperanza. Incluso cuando nadie la ve, Ezequiel se paró frente a un valle lleno de huesos secos. No había vida, no había señales, no había futuro. Pero Dios le dijo: profetiza sobre estos huesos. Y cuando él habló, los huesos comenzaron a unirse y a revivir. A veces la fe se demuestra al hablar vida en medio de la muerte. Tu boca puede ser la chispa que encienda la esperanza en tu hogar. E incluso la ciencia lo confirma. Un estudio de la Universidad de Duke 2022 demostró que las personas con esperanza activa basada en la fe tienen un 33% menos de riesgo de depresión y viven en promedio 5 años más que quienes viven sin propósito espiritual. Porque la esperanza no solo sostiene el alma, también fortalece el cuerpo. ¿Te has dado cuenta de que la oscuridad más profunda llega justo antes del amanecer? Así también sucede en lo espiritual. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda, el sol ya está saliendo. Oración, repite conmigo: Padre amado, gracias porque en medio del dolor dividido por me recuerdas que mi esperanza está viva. No en el mundo, no en las personas, sino en Cristo Jesús. Aunque no vea salida, creo que estás obrando. Aunque no entienda, confío en tu plan. Renueva mis fuerzas, enciende mi fe y haz que mi corazón vuelva a arder por ti. Declaro que el futuro está en tus manos dividido por, y que mi historia no termine en tristeza, sino en victoria.
En el nombre de Jesús, amén. Cierre con bendición. Que la esperanza del resucitado llene tu mente de paz y tu corazón de propósito. Que cada amanecer te recuerde que Dios no ha terminado contigo y que incluso en tus noches más oscuras su luz te guíe. Si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Porque la esperanza no muere cuando Jesús vive en ti. Introducción impactante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? No aquí en este momento, sino aquí en el mundo. ¿Para qué respiras? Trabajas, luchas, envejeces. Millones de personas viven sin saberlo, atrapadas en la rutina, buscando sentido en lo que se acaba. Pero escucha esta verdad: no naciste por accidente. Fuiste diseñado con propósito. Tu vida no es una casualidad biológica, sino un proyecto divino. Y hasta que no descubras por qué Dios te creó, todo lo demás será solo supervivencia. Desarrollo bíblico. La Biblia no deja lugar a dudas. Colosenses 1:1-6 declara: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ves eso? No solo fuiste creado por Dios, sino para Dios. Eso cambia todo. Tu propósito no se encuentra mirando hacia adentro, sino mirando hacia arriba. Mira la vida de Moisés, un bebé flotando en una cesta, salvado de la muerte. Un príncipe educado en la corte más poderosa de su tiempo, y luego un fugitivo en el desierto, sin rumbo. Durante 40 años cuidó ovejas ajenas, pensando que su historia había terminado, pero Dios no había olvidado su propósito. En medio de la rutina, una zarza ardiente lo llamó por su nombre. Eso es lo que el propósito hace. Te encuentra cuando ya no esperas nada. Y le dijo Dios: ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:1-2. Moisés dudó: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Y Dios le respondió con la frase que todos necesitamos oír: yo estaré contigo. El propósito no depende de quién eres, sino de quién va contigo. Lo mismo ocurrió con Jeremías. Dijo: soy un niño, no sé hablar. Y Dios le contestó: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1:5. Antes de que tu familia te conociera, ya Dios te había escogido. Antes de que respirara tu primer ya tu misión estaba escrita. Y ese propósito, aunque el mundo intente destruirlo, permanece intacto en el corazón de Dios. Aplicación, hermano. Muchas veces confundimos éxito con propósito, pero no son lo mismo. El éxito se mide en resultados. El propósito en obediencia. Puedes ser famoso y estar vacío. Puedes no tener riquezas y sin embargo estar cumpliendo el plan eterno de Dios. Aquí te comparto 3 claves para descubrir y vivir tu propósito divino. 1, ríndete al diseñador. No puedes entender el propósito de un objeto sin consultar al que lo creó. Del mismo modo, no puedes descubrir tu llamado sin rendirte al Creador. Dile: Señor, úsame como quieras.
Esa oración sencilla abre puertas que tu talento jamás abriría do Isaif. Reconoce tus dones. Romanos 1:2:6 dice, tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Tus habilidades, tus pasiones, incluso tus heridas son herramientas del propósito. Nada en tu vida es casual. Lo que hoy te duele, mañana será el mensaje que libere a otros. 3. Sirve donde estás, mientras esperas donde irás. David fue ungido rey, pero siguió cuidando ovejas. José soñó con gobernar, pero primero sirvió en prisión. Tu propósito no comienza cuando llegas a la cima, sino cuando decides ser fiel en lo pequeño. La obediencia de hoy es la plataforma del destino de mañana. Y sí, incluso la ciencia ha notado algo. Un estudio de la Universidad de Stanford 2022 encontró que las personas con sentido espiritual de propósito viven con 5 veces más resiliencia ante el dolor y la adversidad, porque quien sabe por qué vive puede soportar casi cualquier cómo. Hermano, no vivas solo para pagar cuentas o pasar el tiempo. Vive para dejar una huella eterna. El propósito no se mide en años, sino en impacto. No importa si eres joven o mayor mientras respires. Todavía hay algo que Dios quiere hacer contigo. Oración, repite conmigo: Señor, gracias por recordarme que no soy un accidente. Fui creado por ti y para ti. Revela tu propósito en mi vida. Enséñame a servirte con lo que tengo, donde estoy, mientras espero lo que viene. Usamidon. Mis heridas y mis experiencias dividido para traer gloria a tu nombre. No quiero vivir por inercia, quiero vivir por propósito. Declaro que mi vida tiene dirección divina, en el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Declaro sobre ti que el propósito de Dios se activará en tu vida, que cada día despierte en ti un sentido renovado de misión, y que donde otros vean rutina, tú veas oportunidad de servir. Recuerda, fuiste creado con intención eterna. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios. Yo busco la protección de Dios, porque el propósito de Dios no se detiene con la edad, con el miedo ni con los errores. Se cumple cuando decides creer